Hola, buenas a todos. Estamos otra vez hoy en este directo de viernes, cuando son las 12:01. Me dispongo a invitar a... Hola, Olga. Hola, Olga, nos tienes que contar cómo va tu obra. Queremos saber más porque ya mismo está aquí el 20 de abril para estrenarla. Os recordamos que Olga tiene un crowdfunding en funcionamiento para su obra Yo Solita, ¿eh? Yo ya me pongo aquí a hablar mientras invito a, a nuestra invitada de hoy, que es Begoña del Castillo, y voy a invitarla a... ¿Estamos? Bueno, Begoña, yo ya te he enviado la... Ahí vamos, dice Olga. Venga, vamos a meternos todos en el crowdfunding de Olga. Eh, pero bueno, hoy vamos a hablar, como decía, de una propuesta que nos llega al CICUS esta semana, el jueves. A que yo tengo muchas ganas de ir, vamos a estar allí todos en el CICUS. Ahora mismo, me vaya a perdonar, no me acuerdo si a las 8 o a las 8:30, creo que es a las 8, pero ahora Begoña nos lo va a decir. Eh, Vamos a hablar de teatro político, teatro documental, vamos a hablar de cosas muy interesantes. No te veo, Olga, perdona, Olga sí te veo, la que no veo es a Begoña. Venga. Pero bueno, hemos subido algunas historias contando lo que hay este fin de semana en el teatro. Siempre es una buena ocasión para ir al teatro, pero es que este fin de semana tenemos de verdad. Seguimos con la Comedia del Arte en Sevilla, que van a estrenar su obra Fetén el fin de semana, sábado, mañana y pasado en Viento Sur. Tenemos a La Incierta Compañía, que va a estar estrenándose también en Teatro TNT. Tenemos teatro infantil con Estíbaliz en la fundición. Estoy hablando de memoria. Tenemos a Lapso Producciones mañana sábado en la Alameda, por favor. Tenemos muchas cosas. Así que, por favor, vamos a ir al teatro, ¿no? Vamos a ocupar nuestro ocio con actividades culturales, en este caso, teatro. Yo voy a hablar de un encuentro con Bronen, que no sé dónde está Begoña. Begoña, ya te he invitado, ¿eh? Métete como espectadora, por favor. Vuelvo a revisar la invitación. Venga, te la vuelvo a enviar. Begoña, no te veo como espectadora. Un encuentro con Bronen 2022-2023. Yo tengo muchas preguntas sobre esta pieza. Ah, bueno, Buenos días, buenos días. estaba yo ahí dándole rápidamente. Me pongo nerviosa, no que esperar porque yo tengo cosas que decir, vamos, que yo no me aburro, vamos, no me aburro un poco, como decía mi abuela. Pero que bien que estés ya con nosotras, Begoña. Te Total, saludo. muchas gracias. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora, Begoña? Mira, estoy en mi mini despacho arriba, al lado de una terracita donde está dando el sol. Hoy va a ser un día muy bueno, ¿eh? Hoy va a ser un día de paseo, un buen viernes para ir al Ya teatro. nos ha Pero hoy llegado la primavera, sí. yo ayer salí para trabajar y como en casa hace un poquito más de frío de lo normal, salí como súper abrigada. Y en el momento que puse el pie en el suelo digo, te has equivocado. Te has equivocado totalmente. Vamos, ya está aquí la primavera. En Sevilla ya llevamos unos días con el azahar totalmente florecido, ¡Ay, qué con la nieve. bonito! ¡Qué ganas de verlo! ¡Qué ganas de verlo! Ya mismo, ¿no? ¿Cuándo llegas a Sevilla? El 20, el miércoles, llego para reunirme con mi técnico y preparar las cositas para el jueves. Bueno, Begoña, vamos a empezar por el principio. Yo hay una pregunta que siempre le hago a todas nuestras invitadas e invitados y es una pregunta muy sencilla, pero también muy fácil, muy difícil. ¿Quién es Begoña del Castillo? ¿Quién es? Pues una chica normal que se enamoró del teatro a los 11 años, viendo la Compañía Nacional de Teatro Clásico con Antes que todos mi dama, que la dirigía Adolfo Marsillá. Bueno, Y me enamoré como el que se enamora de una persona, vamos, ya para toda la vida, vamos. Me enamoré de ese directo y de esa sensación y de esa experiencia y nada, y decidí seguir por ese camino. pero bueno, con 11 años decidiste seguir con ese camino y ¿cómo fue? ¿Cómo Pues fue llegar mira, desde... empecé con talleres en el Club Juvenil, después estudié en Viento Sur. Bueno, mi madre no me quería pagar la carrera, mi madre me dijo que me pagaba una carrera que me diera de comer. Y entonces estudié enfermería, que soy también enfermera de emergencia,
Y después de enfermería decidí estudiar interpretación. Entonces estudié en Viento Sur Teatro, estuve haciendo allí mis 3 cursos con mi laboratorio, estuve un tiempo en su compañía también, de Maite y de Jorge Cuadrelli. Bueno, después monté The Acting Group en El Porvenir con unos compis, con Fernando Salvador y Zaira Rey García y Nacho y bueno, un grupete de gente que éramos, y estuvimos 6 años con la compañía, y ya después me vengo a Madrid y monto Bob Theater. O sea que, en realidad, estuve en Verso y Teatro también, en otra compañía, en fin. Hice muchas cosas por Andalucía, en Sevilla. ¿Has tenido tu tiempo de carretera y furgoneta y montaje bueno, la cantera que todos tenemos que tener, ¿no? Total, Para... y unos patoleros todos con un coche escoba que nos paraban porque llevábamos pirotecnia. O sea, he vivido todo eso, con animación también, con Dani. En fin, hemos hecho muchas cosas, desde la facultad también, desde la universidad hicimos, desde farmacia, en fin, muchas cosas. Y llegamos a Bob Theater. ¿Y qué es Bob Theater? Cuéntanos. Pues Bob Theater es un intento de compañía después de todo lo aprendido. Una compañía estable de teatro documento, que es lo que me interesa. Yo empiezo en el teatro clásico, pero después soy una mujer política y tengo la vertiente científica, investigadora, soy un híbrido entre letras y ciencias, y entonces decido hacer teatro documento, que es lo que me interesa. Una ventana a otras realidades, en realidad. A mí el teatro documento, mira, hoy estaba hablando con mis compañeros porque yo he vuelto a la Escuela de Arte Dramático en Sevilla, yo hice interpretación en su momento, después de una carrera que me diera de comer, que era filología, te puedes imaginar lo que me dio de comer, pero bueno, algo me tuvo... Bueno, me lo imagino. Algo le tengo que agradecer, bueno, muchas cosas le tengo que agradecer ¿no? Después estuve haciendo interpretación y ahora he vuelto a dramaturgia, ¿no? Y este año estamos muy metidos en el teatro documento y ya me he arrastrado unos cuantos compañeros para ir el jueves al Vale, CICU. genial, genial. Porque Pues lo que estamos... necesites en relación con tus estudios y demás, cuenta conmigo. Yo estoy ahora haciendo un doctorado sobre precisamente eso también, sobre Peter Weiss y Piscator y Brecht y demás. Entonces, lo que necesites, yo qué sé, de documentos, de artículos, de congresos, de lo que sea. Tomo la palabra, porque es un mundo que a mí siempre me interesó. Además, bueno, cuando descubrí yo, creo que el primer texto que leí así, bueno, yo descubrí a Brecht con 18 años, ¿no? Y para mí fue eso, bueno, yo no tenía ni idea de teatro, lógicamente, porque, bueno, también en el pueblo había tenido mucha relación con el teatro, pero luego con el aniversario del nacimiento de Brecht se hicieron en toda la provincia, la Diputación de Sevilla hizo mucho trabajo con Brecht y a mí tuve la suerte de apuntarme a un taller de teatro que luego desembocó en una compañía y empezamos a trabajar con textos radiofónicos de Brecht. Hicimos Vuelo sobre el océano y Lux in Tenebris, hicimos los dos, ¿no? Y ahí fue mi primer encuentro con lo que era un teatro, bueno, para mí es que había poco todavía de teatro descubierto, ¿no? Como, o sea, María sabía poco de teatro, sabía que me gustaba y que el escenario tenía un poder especial. Pero luego descubrir esa manera de contar la historia y esa manera de acercar la historia a la gente y las realidades políticas y sociales de otros mundos desde el prisma del teatro, para mí fue una explosión total. Entonces, a mí me gustaría que esta entrevista, mira, aprovechando además que estás haciendo un doctorado, ¿quién mejor que tú para contarnos ahora en una... Bueno, te lanzo la pregunta. ¿Qué es el teatro documento para Pues el ti? teatro, sí, bueno, en breve, porque hay mucho que decir y más sobre el teatro documento postdramático, que es el contemporáneo, que es el que ahora se hace. Es una forma de teatro político que surge en la década de los 60, un poco como pionero Brecht con su teatro épico, con la idea, en realidad, se hace también a través de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, de la idea de accionar políticamente a la audiencia o al público que iba a verlos. No tiene que ver con el teatro de los años 30, español, panfletista, el de María León y toda esta gente, Alberti, ¿no? Que era el teatro proletario y panfletista. No, no, es un teatro como más elaborado, que ahora ha evolucionado a plantear
cuestiones, duelo, es sanar, tiene algo que ver con sanar a la sociedad de algún modo, con procesos que no han sido justamente elaborados o llevados. Y de ahí parte la investigación. Vamos, el teatro documento parte de ahí. ¿Y cuál fue, o sea, bien, gracias por esta concreción, cuál fue tu primer encuentro con el teatro documento? Porque es algo muy concreto y es algo además, es una manera de hacer teatro muy difícil, porque claro, es muy textual, lógicamente nos aferramos a los documentos, todos generamos documentos desde el día en el que nacemos y somos obras de teatro en potencia, ¿no? A través de mi fecha de nacimiento, la fe de bautismo esa que nos dan y el certificado de nacimiento, Es verdad, es verdad. estamos ahí dejando nuestra huella y algún día alguien podría hacer una obra de teatro, documentos sobre nosotras mismas, ¿no? Porque dejamos documentos por todos lados. Y a mí me fascina esa delicadeza que hay en ese tipo de teatro para trasladar esa realidad al escenario. Pero ¿cuál fue tu primer...? Para mí fue leer los juicios de Nuremberg, por ejemplo, me causó un gran dolor también y creo que fue la primera vez que me enfrenté a un texto de no ficción tan duro, ¿no? Y ahí empecé ya a conectar cabos, ¿no? También Sartre, las manos sucias, con esto de Brecht. Sí, En mi mente hubo de verdad una explosión Sartre. porque descubrir esa utilidad del teatro para mí fue lo que me ancló a esta profesión y a este arte en general, como espectadora y como creadora en potencia en aquel momento, ¿no? Entonces, para ti, ¿cuál fue ese primer encuentro con el teatro documento? Pues para mí es Boisek. Boisek de George Buchner. Mi madre tenía un libro en su biblioteca y lo cojo y me parece, sí, como alucinante que cojan, en realidad, que hay muchas películas de versión original, ¿no? O sea, de versión original digo, de algo basado en hechos reales, ¿no? Era un hecho real que había acontecido, que era un asesinato, eran 17 escenas que a él no le habían dado tiempo a concluir, que tenían su parte de investigación y que me parecía que era como muy narrativo para lo que realmente, siendo un hecho real, se podía haber puesto en escena en su momento. Lo que pasa es que, claro, eran otros tiempos también. Y a partir de ahí me empiezo a interesar. Y ya la primera obra que hago es KKK, Kinderkuche Kirche, que la llevé a la fundición con el tercer ciclo de teatro y mujer también. Niños, cocina e iglesia se llamaba, que iba sobre las mujeres dictadoras. Y alguien me dice, oye, esto que tú has hecho es teatro documento. Y digo, ¿sí? Fíjate yo, ajena, ¿sabes? Y digo, sí, 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 ponlo, que esto ahora se lleva mucho y se ve mucho. Y digo, bueno, pero más allá que se lleve mucho, ¿cómo me ha llevado a mí, no lo que yo hago aquí, a este punto, ¿no? De noticias, de investigar a través de libros, de testimonios reales, de un montón de cosas. Y ya a partir de ahí empiezo a investigar y ya me voy enfocando. centrando, como diría la centralita, centrando, ya me voy centrando. La verdad bueno, ¿cómo ves el panorama? Vamos a seguir hablando un poco en términos generales, porque también ha habido, en la última década ha habido un resurgir también, una necesidad por parte de los creadores, de algunos creadores de nuestro país, a la hora de poner sobre las tablas ciertos momentos de nuestra historia. Y ahora mismo, mira, se me viene a la mente, pues, por ejemplo, una que Cero Responsables, que se hizo del atentado, o sea, del accidente de tren de Valencia, ¿no? Que es la plataforma de las víctimas, que no recuerdo el nombre, lo utilizó con ciertos creadores, con un montón de creadores de Valencia para poner en el escenario todo lo que había pasado, todo lo que no se había contado. O sea, ¿tú crees que es una moda que está llegando, que ha llegado hace unos años? ¿Y por qué? ¿Por qué esa necesidad? ¿Por qué esa necesidad de usar el teatro de esta forma? Si es que acaso el teatro debe trabajar desde otro punto. No lo sé. Te he hecho un batiburrillo porque yo a veces en las entrevistas pienso en voz Sí, alta y no concreto, ¿vale? hombre, Porque yo creo, a ver, yo creo que el teatro está bien en cualquiera de sus formas.
O sea, desde la comedia del arte hasta el clásico, hasta lo narrativo más aristotélico, hasta, o sea, el teatro es maravilloso en cualquiera de sus formas. Yo creo que esta forma de teatro documento que ahora están haciendo o que se está recuperando, digamos, o investigando a través de ahí, tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos de hiperrealismos en YouTube. Estamos viviendo tiempos de sensacionalismos en la televisión. Estamos viviendo tiempos de realidades confusas y de manipulación real desde los medios de comunicación. Hay mucha gente que no sabe, que se pregunta cuál es la verdad sobre las cosas, ¿no? Y quiere estar comprometido con una ideología, pero no lo está porque en realidad nadie es claro, ¿no? Muchas veces, ni siquiera en la política la gente es claro. Y todo lo personal es político y todo lo político es personal. Es decir, que vivir en la polis, como yo digo muchas veces, en la ciudad, en la selva, en la polis, si no eres político, si no te interesa quién te rige, cómo están las cosas, las normas, tu vecino y los demás, pues que no estás viviendo en la polis, ¿no? Si fuese la selva sería otra historia. Bueno, total, en resumidas cuentas, que no me quiero enrollar, que yo creo que va con los tiempos. Entonces, en esa búsqueda, yo creo, de verdad y sobre todo de nuevas realidades, ¿no? De nuevas realidades, de inclusismos, de ver otro tipo de familias, de crear otro tipo de sociedad, quizá más de redes, más evolucionada, más de, sí, más, no te voy a decir innovadora, pero bueno, con otras fórmulas que ahora están funcionando a nivel social, yo creo que de ahí parte la necesidad del creador de hacer el teatro documento. Me encanta eso que ha dicho de la polis, porque yo siempre le suelto esa argumentación cuando alguien me dice, no, yo es que soy apolítico. Y le digo, mi No arma, puede, no puede, porque no puede. Vamos, puedes decirlo, pero eres político en todo, desde que pagas la cuenta de la luz, desde que pagas la cuenta del agua, desde que ves la televisión, desde que te montan tu coche, desde que tienes tu casa, tu propiedad privada, todo. Todo es político, creo, para mí. yo estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que me ha encantado esa justificación, que creo que es la más sencilla y es la más real, ¿no? Al final vivimos en la política y estamos rodeados de política, aunque tú decidas no ver la televisión, no escuchar la radio o no leer la prensa, ¿no? Al final la ropa que eliges y dónde compras es político, ¿no? La manera también de plantearte crear un espectáculo y la manera en la que se la presenta a los espectadores son decisiones políticas, son decisiones artísticas, por supuesto, porque al final también nosotros queremos vivir de esto y tenemos que hacer cosas que sean vendibles, lo digo así de crudo porque es así, tenemos que vender nuestros espectáculos, pero siempre hay para mí una especial motivación para ir a ver una obra de teatro cuando encuentro que me van a poner en esa tesitura de tomar decisiones, de revisar Mira, mi propio concepto de historia. María, o de debatir cuántas veces, que ya no lo hacemos porque estamos todos con las pantallas, echo de menos salir de cualquier lado, de un teatro, de un cine, reunirte, hablar de la cosa. Vamos a hablar de la cosa, ¿no? Aunque tú seas de un lado, yo sea de otro, de una idea o de otra. Vamos a hablar de la cosa. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en la calle, ¿no? ¿Por qué hay tanto miedo a hablar de lo que pasa? Mira, yo te digo, yo me dedico ahora para poder dedicarme a una cosa, me tengo que dedicar a otra, ¿no? Y me dedico al turismo, entonces yo hago rutas con familias privadas, ¿no? Me voy con un matrimonio, con no sé qué, y les enseño la ciudad y hablamos de muchas cosas. Y hablo mucho de política. Se supone que no debería hablar de política, ¿no? Que eso está en todo el fundamento, porque bueno, tú eres, en fin, pero no lo puedo evitar y es verdad que no soy yo la que saca el tema nunca, porque se supone que no lo debo hacer, porque tampoco es una tarde de paseo, de tal, y no se debe. Pero la mayoría de los americanos, que son con los que trabajo, la primera pregunta que me hizo un matrimonio con el que estuve el viernes fue, vamos a hablar de la cosa. Fue así, ¿vale? Me dijo directamente, a ti Donald Trump, ¿cómo te cae? Porque a mí me cae fatal, es un gilipollas. Yo lo llamo, ¿no? Y empezamos a hablar y me gusta mucho hablar con ellos porque son casi siempre gente mayor, ¿no? Y que no tienen miedo a expresar su idea política y que además están muy interesados de lo que ocurre aquí. Fuera de lo que pudiera parecer que hay gente que no viene, bueno, y todo tipo de turismo, ¿no? Pero es verdad que tengo toda la suerte esta de tener a gente
que está muy informada en la mayoría de los casos de lo que pasa aquí, ¿no? Y que se lleva las manos a la cabeza cuando le digo que aquí todavía no se puede hablar, que se habla, pero que hay muchos tabúes desde nuestros políticos, los que nos representan y los que pretenden representarnos, de hablar de nuestras propias realidades y que yo en el colegio a mí nadie me habló de la guerra civil ni siquiera de la transición. Podían haber dicho, mira, vamos a hablarnos esto. No, no. Venía yo, María, de las Mercedarias San José, que conocí el cole, que está ahí en la Puerta de la Carne, de las monjas. Yo era católica y sabía que era católica porque, bueno, porque así era la religión predominante en el país, mis padres lo eran y así me dieron la educación. ¿Pero tú crees que las monjas me hablaron de lo que estaba ocurriendo? Pues no. Pues no. Tema, ¿no? Ahora nos estamos tomando la revancha, ¿no? Diciendo, que no me hablaste, pues ahora te voy a hablar yo más de todo esto. Y vamos a escarbar un poco en nuestra propia historia, por eso y me encanta, ¿no? Que cada vez hay más propuestas, ¿no? Bueno, pues yo he visto en el escenario hablar del 23F, he visto en el escenario hablar del rey, de la Casa Real, de todo, ¿no? Y me parece maravilloso porque además es lo que tú dices, al final el debate de después, a mí es lo que más me gusta. Yo cuando voy al teatro, eso de irme un rato antes y luego tu copita de vino y venga y darle al pico, porque es el segundo tiempo ese que se habla, ¿no? Como espectador es impresionante, ¿no? Porque el pueblo tiene que hablar, o sea, las heridas de cualquier índole se sanan hablando. Y tienes que hablar de cosas, aunque no se llegue a ninguna conclusión, pero poner muchas veces las cosas en palabras te indica en qué lugar estás en ese momento también y ayuda también al otro, ¿no? Lo digo ya también, ya no solo como creadora, lo digo como enfermera, ¿no? Que muchas veces sano hablando con la gente, ¿no? Y la gente sana con la escucha y la charla. Y eso Andalucía tiene mucho. Andalucía tiene la familia, los amigos, los colegas, ¿no? Tenemos esa parte de vamos a hablar, nos tomamos 2 copas, se nos calienta la boca, ¿no? Y charlamos, nos ponemos en la palestra, arreglamos el mundo en 1 hora o no lo arreglamos, pero se habla y se charla. Y yo creo que hay cosas de las que hay que hablar, porque ya, bueno, han pasado muchos años y ahora estamos con oportunidad de hacer cosas nuevas y de evolucionar también hacia una sociedad más equitativa, más igualitaria, más libre, más natural, más humana. Ya te digo, más humana, que en este capitalismo estamos muy productivos todos y con mucha tecnología, pero muy poco humanos, ¿no? La compasión, la empatía, el estar con otros, otras, da igual quién sea, ¿no? Me gusta mucho tu discurso porque además lo comparto y te veo guerrillera y te veo energética como yo y me encanta encontrarme aún igual aquí enfrente, aunque bueno, nos desvirtualizaremos el jueves, que me gustaría mucho hablar de la cosa contigo, si es posible, con una copita de vino. Pero vamos ahora de un encuentro entre nosotros, vamos a hablar de este encuentro con Bronen. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué esto tan concreto? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué? Venga, voy a leer un poquito de que tengo aquí delante en tu página web, ¿vale? Entonces, voy a leer las primeras líneas que nos encontramos cuando entramos en el espectáculo en la página de Vox Theater. Dice, en 1930, el escritor y dramaturgo austriaco Arnold Bronnen citó a Piscator, comunista, polémico, director teatral, pionero del teatro épico, intendant del, aquí me va a corregir tú, Volksbühne, yo soy fatal con el alemán. Era el teatro del pueblo, el que heredó de Berlín. Y a Goebbels, atención la mezcla, fascista, eficaz director de la propaganda nazi, escritor y dramaturgo fracasado, Gautelier de Berlín, para un diálogo radiofónico. Lo llamó arte nacional o internacional. Y ahí tú ya más atrapado. Yo creo que todo el mundo está más familiarizado quizá con Goebbels que con Bronnen, y nos podemos hacer una idea ya con la descripción de los dos, qué es lo que ocurrió ahí. Cuéntame por qué nos vamos a ese punto, qué has querido hacer. Bueno, primero, ¿por qué? Y luego ya... Bueno, primero, cuando en 2020 surge la pandemia, Milo Gau, que es de la editorial NTGen, de la compañía NTGen, que es belga,
saca un libro que se llama The Golden Book. Y ahí pregunta a los creadores sobre su situación en la pandemia. ¿Qué why theater? Él pregunta, ¿por qué el teatro? Entonces ahí los creadores hablan de precisamente una situación que les lleva a hacer un arte nacional. Primero, a no crear, porque están bloqueados por la situación, porque los teatros no se abren, porque tal, pero además hay una cosa de cierre de fronteras que a ellos les obliga a estar limitados en el arte creativo en realidad y a tener que hacer cosas que están al alcance en ese momento en su país, no con las circunstancias de su país. Tú sabes que hay una parte de Europa que abre los teatros, otras que no la abren, otras que están encerradas, otras que no lo están. Entonces, bueno, ahí tengo la primera pregunta. Cuando leo esta entrevista, que la encuentro en una revista de la ADE, claro, yo estoy siempre en el discurso político. Me parecía que era una Alemania en 1930, 3 años antes de que Hitler suba al poder electoralmente, o sea, que se le vota, dividida. Era una Alemania dividida. La República de Weimar, en la calle había altercados, polémicas, comunistas, fascistas. Me parecía que todo lo que ahora había pasado, yo que estoy en Madrid, en la calle Ferraz, con las últimas elecciones nuestras, ¿no? Que íbamos a la derecha, Vox, la desaparición de la izquierda más radical también. Bueno, toda esa confusión, esos recuerdos que me llamaban muchas veces los abuelitos y me decían, vamos a entrar en otra guerra civil, con mucho miedo, ¿no? Hubo un poco de tensión. Me pareció que era un momento como súper parecido que estábamos viviendo, la Alemania dividida con la España dividida, que se sigue diciendo que existe, ¿no? Y entonces hago un viaje de eso, descubro esta entrevista, arte nacional o internacional, y digo, bueno, al final es un poco posicionarse en lo nacional o lo internacional, o no, porque la ópera está claro que es internacional y la danza es internacional. Tú vas a ver una ópera y tú la ves en italiano, en alemán, en lo que estén cantando, si es Vivaldi o si es lo que sea. Pero tú vas al teatro y ¿qué ves? ¿Qué prefieres ver? ¿Qué prefieres ver? ¿Teatro clásico con Lope de Vega, Lope de Rueda, los nuestros? ¿Prefieres ver, yo qué sé, alguien que viene de fuera trayendo una propuesta nueva? ¿Prefieres ver una reinterpretación de nuestros clásicos con alguien que viene de fuera? Y eso el público, pero ¿y los creadores? ¿No? Tú decías, ¿qué vende más? ¿No? ¿Y los creadores qué prefieren? ¿Qué les mueve? ¿Qué le mueve al público en el teatro? ¿Y qué le mueve a los creadores a crear? ¿No? ¿Qué le mueve? ¿Dentro de la frontera o fuera de la frontera? Hay muchos artistas que viven todo fuera, o sea, que viven sus creaciones y su arte y su teatro fuera de las fronteras, en festivales extranjeros. Entonces, bueno, me interesaba como ese estudio y eso es lo que he hecho. Teatro y economía, y de ahí ha salido Bronen y ha salido teatro y política, teatro y revolución, teatro y economía, y bueno, y hablar de la cosa, hablar de arte nacional o internacional. ¿Dónde está el teatro ahora? ¿No? En la entrevista sale todas esas cuestiones. ¿Dónde está el teatro ahora y hacia dónde vamos? Sobre todo, porque sabiendo dónde estamos es cuando podemos saber a dónde vamos también. ¿Y cómo fue el proceso creativo? Es que lo cuentas muy fácil, ¿sabes? Lo cuentas como... Pues pregúntale a los actores. Pregúntale a los actores que trabajan conmigo. Porque lo suelo implicar en el proceso de investigación normalmente. Y el proceso pues fue de investigación, básicamente también a través de libros, del libro del discurso político de Piscator, del discurso político de Goebbels también, del discurso que tenía en ese momento, que todavía no era jefe de propaganda, pero ya hacía pinito. Estudios sobre Bronen, estudios sobre la situación sociopolítica en ese momento y el contexto que vivía Alemania. Y después
hacemos entrevistas a los creadores, hicimos entrevistas al público también, que también están en la obra, y bueno, y tratamos de plantear esa cuestión. Pero ahí va mi duda, ¿eh? Porque bueno, claro, Dime, dime. lógicamente no he visto la obra. Entonces nosotros tenemos a Clemente García y a Jesús Calvo, ¿cierto? Sí, Como intérpretes, que ellos interpretan a Goebbels por un lado, ¿no? Y a sí, Piscator, ¿no? Entonces, pones en su boca frases, o sea, textos, la disertaciones entrevista, de la estos dos entrevista, de esa sí. entrevista. Y luego están ahí puestas y luego, ¿cómo has metido la visión de los creadores y la visión del público? ¿Está también presente a través de ello? Porque veo que he visto un clip del teaser en YouTube, porque claro, que además estoy deseando. Porque además creo que va a ser una cantidad de información que me van a dar ganas de llevarme mi libretita para apuntar cosas, porque creo que va a ser o sea, creo que es uno de los textos que a mí me gustaría leer, ¿no? Que a veces me pasa también, ¿no? Cuando vamos a algunos espectáculos, tú dices, vale, pero me tengo que buscar texto, ¿vale? Porque a veces no nos da tiempo, ¿no? Sí, a A recibir digerir todo lo que estamos viendo. recibes la inmediatez y recibes el mensaje, pero tú dices, ay, esta frase, ay, lo otro. Entonces, no me relío. Tenemos audiovisuales en tu puesta en escena. Sí, ¿Dónde están los testimonios de los creadores y del público? ¿Dónde en están? los audiovisuales. O Son, sea, ellos dos, son entrevistas que hicimos que las proyectamos. Proyectamos digamos, las entrevistas. Bueno, después habrá una oportunidad para el público que vaya a vernos de ver las entrevistas completas que se quieran ver. Se pueden registrar en la página y les compartimos el contenido, porque hemos tenido que seleccionar, porque si no sería una obra de 1000 y es una información demasiado densa quizá o especial. No densa, no densa, porque la obra se hace ligera, dura 1 hora, además, no dura más, pero es verdad que tiene como mucha información que vas registrando. Entonces, hemos tenido que seleccionar la información que es parte del documento que exponemos. Entonces, hemos expuesto al público random, al estudio de público random que teníamos y a los creadores con las preguntas que Piscator y Goebbels plantean en la entrevista. ahí, Yo, esa es la guía que yo utilizo. La guía que yo utilizo es que en esa entrevista se habla de todo eso, de de política, de revolución, de economía y de teatro. Porque lo que nos Piscator estaba en ese momento dirigiendo el Vox Vina. ha hecho una obra, o sea, un trabajo de tejer, ¿no? De tejer todas Sí, esas. Qué bonito. ¿Y cómo fue tú, cómo? Mira, porque nosotros estamos ahora, te cuento aquí ya, que estamos aquí en confianza, estamos haciendo un pequeño ejercicio ahora de teatro documento, ¿no? Hemos trabajado, por ejemplo, con un sumario de un represaliado, bueno, de un condenado de la guerra civil, hemos extraído información, hemos estado practicando, escribiendo pequeñas escenas, y ahora hemos elegido una época concreta, que es el 26 de agosto de 1936, para contextualizar que mientras en la escuela arte dramático, que era el convento, ¿no? Luego fue, o sea, perdón, ahí, ¿cómo se llama? El cuartel del Carmen, de allí se sacaron a los primeros fusilados de Sevilla, no hay información y entonces nosotros estamos trabajando para contextualizar ese día, pero en Andalucía. ¿Qué pasaba ese día mientras aquí fusilaban a esta gente? Nosotros, pues bueno, pues yo he elegido un personaje de Algámitas, real, otro, en fin, así, ¿no? Y claro, llega el momento de seleccionar la información, llega el momento en la que tú te pones con todo el escritorio o todo el suelo en su defecto de papeles y tú tienes que contar una historia, Begoña. O sea, es verdad que tienes la guía de la entrevista, que entiendo, claro, tiene un comienzo y un fin, o sea, es así, ¿no? Pero, no sé, ¿cómo lo has ido enlazando todo? ¿Y cómo ha sido el papel de los actores en este caso también? Porque me has dicho que los has implicado mucho, a mí me gusta mucho la figura del actor creador también y que a veces nos sacan necesito, y tú te pones ahí pi, 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 y luego te llega. necesito. Pues cuéntame. Y después necesito en los ensayos debatir, porque yo si no debato no soy feliz. Entonces, necesito debatir con ellos. Entonces, porque son textos muy difíciles, porque como son textos muchas veces literales y formas coloquiales también que tienen los propios personajes, personas de hablar, son formas, el actor, la estructura, yo lo equiparo, fíjate, nunca he hablado con ellos, se lo voy a preguntar, pero yo lo equiparo como cuando aprendes alemán.
ellos vienen de estudiarse unos textos de alguna manera, pero estos textos son distintos, porque ellos lo narran como que les ha abierto como la cabeza, como que a la hora de memorizar tienen que abrir la cabeza y tienen que debatir para entender. Muchísimas veces tenemos que debatir para entender qué estamos contando y desde qué lugar y qué queremos decir con esto, ¿no? ¿Qué te queremos plantear? Por si hay alguien que no lo sabe, el teatro documento tiene que respetar el documento. De nada sirve que yo coja una entrevista, pues bueno, en este caso esta, o vamos a poner una, yo qué sé, las declaraciones del presidente, vamos a coger un hecho que puede ser llevado a escena si no ha sido llevado ya, que ahora mismo pues no lo sé, ¿no? Cuando ahora que lo hemos puesto a ver en la televisión, ¿no? Con el aniversario de la pandemia, ¿no? Ese 14 o 15 de marzo que el señor Pedro Sánchez dijo, señores, a vuestras casas, ¿no? Y yo voy a hacer una obra de teatro, mira, pues sería interesante, de 4 familias, ¿qué pasó cuando ¿Qué estaban haciendo ese día? Yo quiero hacer teatro documento, yo tengo que coger esa declaración literal tal cual y plantarla. Eso no quiere decir que yo no dote, por supuesto, a la escena pues de elementos teatrales, una escenografía. Puedo articular la escena como quiera, pero el texto es literal. No puedo cambiar nada, porque claro, entonces ya estaríamos manipulando a nuestro favor. Estás haciendo activismo o llevando las cosas hacia un lugar que no interesa. En realidad lo que interesa es plantear el documento y que la gente también saque sus propias conclusiones. Claro, entonces por eso yo hacía esta aclaración, porque a colación con lo que has dicho de la complicación de aprenderse estos textos y entenderlo, porque estamos hablando de 2 señores que se mueven en la Alemania de 1930, que la carga ideológica de ambos está, vamos, es indiscutible, que tienen una manera de expresarse. Además, yo estudié alemán unos meses y no me quiero ni acordar. Y estamos hablando de una traducción también, hecha desde ahí. Después, yo que soy, quiero decir que yo soy muy purista y entonces trato de ver dónde está el documento original y a lo mejor hacer yo la traducción, o si puedo, si conozco el idioma o alguien que hable el idioma o lo que sea, porque a veces las propias traducciones no son buenas, o están mal hechas o están también con el pensamiento del que traduce. Entonces, claro, es complicado también, porque no es lo mismo que traduzca Mengano que traduzca Setano, ¿no? Muchas veces cuando lo lees dices tú, anda, que aquí hay de tu propia cosecha. Exactamente, en filología he trabajado alguna vez que otra como traductora, ¿no? Y ocasionalmente he tenido que, especialmente me metí en un follón de traducir poesía, una poesía muy feminista también, y había veces se me iba un poquito porque era un feminismo de los años 60, 50, o un texto, ¿no? Quiero decir, hay muchas cosas, yo me di cuenta, ¿no? Decir, que yo aquí quiero poner, bueno, no puedo, tengo que buscar, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Y en este caso, la traducción, ¿dónde te la has sacado? ¿La has hecho tú? Mira, la traducción la encontré por 2 vías. Una es la de Ángel Ferrero, que está en la ADE, y otra, bueno, la encontré en un documento, ahora mismo no te sé decir de quién era la otra, porque el documento original salía en un panfleto, en un tríptico de una obra de teatro que se hacía en ese momento en Alemania. Entonces, acceder a ese documento no me ha sido posible, pero sí me ha sido posible por lo menos contrastar alguna. Y después, verdad que al leer el pensamiento político de Goebbels, el pensamiento político de Bronen y el pensamiento político de Piscator, es verdad que más o menos, y después darle muchas vueltas nosotros también hablando, es como, esto tiene que ir por ahí. O sea, es que no hay manera, no pensamos que esa persona pudiera pensar otra cosa que no fuese por ahí, ¿no? Entonces, bueno, para acercarnos precisamente a esa objetividad que da el documento, ¿no? Y no contar, sino que la gente averigüe por sí misma, vamos, y le dé una vuelta y piense y se divierta. Que se asome al teatro documento, de verdad, que googlee teatro documento y que busque todas las obras que se nos ofrecen, ¿no? Porque de verdad, mira, por ejemplo, una que también hemos comentado hace poco, ¿no? Otro ejemplo, es que quiero que la gente se familiarice con el concepto, si en caso hay una muy, por hablar de un tema muy conocido, la jauría, ¿no? La jauría que no recuerdo ahora mismo el director, si era Miguel del Arco, ¿no? Yo creo que a Miguel del Arco. Bueno, la jauría coge el sumario del caso de la manada, del
pone en escena. Entonces es desgarrador, es absolutamente desgarrador, pero claro, es que la realidad es desgarradora, ¿no? Es Entonces, desgarradora. una puesta en escena muy inteligente donde se mostraba pues el pequeño portal con las mismas dimensiones en las que ocurrió todo y luego hay juego de personajes y la víctima pasa a ser fiscal en algún momento y los acusados pasan a ser también los abogados. Es muy interesante, pero nunca se manipula nada. Está No. todo tal cual, literal. Entonces, Y es se muy bueno. trata, y se trata, yo creo, también de plantear los distintos puntos de vista también, ¿no? Exactamente. ¿Sabes lo que te digo? Como hay Fermín Cabal tiene una obra que se llama Tejas Verdes sobre el asesinato que se hizo en la dictadura chilena de Pinochet, el asesinato en este caso de Colorina, que era una chica que en ese momento fue asesinada, y entonces él plantea, incluso para una sola actriz, él plantea 6 personajes. La doctora que la atendió, la jueza que dictaminó, los que la atacaron, la asesinada, la familia, los amigos, el que estaba en contra de lo que estaba ocurriendo y opinaba en contra, ¿no? Yo creo que lo interesante es ver todos los colores de la realidad que se está contando, de la vivencia que se está contando, para poder sacar conclusiones lo más certeras posible. No conocía esa obra y me la he apuntado ya, la tengo aquí ya puesta para mirármela luego porque aprendo mucho con vosotros. La verdad es que, bueno, de ti a mí me gustaría mucho hablar contigo mucho tiempo, entonces, Bueno, pero bueno, hablamos cuando quiera, María. tenía otra Que pregunta. yo Ah, voy mucho vale, a Sevilla. porque, Dime. pues nada, la próxima vez que venga con más calma me pega un toque y nos tomamos un vinazo. Mira, estábamos también hablando en clase, ¿no? De la diferencia entre teatro verbatim y teatro documento. Que algunas veces, bueno, la diferencia no es ninguna, o se habla, algunos autores hablan del verbatim como esa entrevista directamente puesta. Una cosa es el teatro documento, que tú coges el documento que alguien ha escrito, y luego verbatim va de la palabra y va directamente de la Bueno, palabra al escenario. yo te diría que el verbatim es una herramienta del teatro documento. Es decir, el verbatim es la grabación o la locución de testimonio, lo que antiguamente era el teatro de testimonio también, del testimonio o de la entrevista o de lo que sea de real de la víctima o de las personas. Pero es una herramienta porque el teatro documento tiene proyecciones, yo qué sé, webcam, artículos de prensa, juicios, verbatim, que lo sacan los ingleses, me parece que son los ingleses los primeros que sacan el verbatim, como herramienta. Entonces, al poder escucharlo también, pues es una maravilla. Pero eso me ha gustado también en tu propuesta, ¿no? Al tener a los creadores y al público diciendo directamente, contestando a tus preguntas, ¿podemos decir que también lo has utilizado o No, no? porque el verbatim lo que hace es, o sea, no es gente en directo, o sea, es gente en directo, pero no, el verbatim es oído, no es dicho. Empezando Vale, por ahí, es oído, es oído. Y es escucharlo, sí, escucharlo, es oído el verbatim. Son testimonios oídos. Y perfecto. Es que estamos... muchas veces del pasado. Es decir, de gente que a lo mejor ya no está. ¿Sabes qué te digo? No de gente, no es un podcast. Puede ser un Sí, podcast. ¿Sabes lo que te digo? Puede ser un podcast. Pero bueno, lo interesante es que tú saques, yo qué sé, la voz de María de tu León, la abuela, voz de... de María León. Claro, Exactamente, exactamente. que además Es que tenía muy pocas locuciones, María León, muy pocas locuciones, salía muy poco mirando, hablando. mirando cosas y mirando, no nos da tiempo de hablar Bueno, de todo eso, pero gracias por esta ocasión porque teníamos este debate también en clase y es muy interesante siempre además, pues bueno, es que lo que tú haces me gusta mucho, Begoña, es que estoy muy ay, contenta muchas gracias. Tenemos que hablar porque más, está claro, tenemos que hablar más. es que me interesa mucho eso, ¿no? Y traer el debate, de verdad, como te dices, si yo no debato no soy feliz. Pues Que la claro, si es gente, no, porque la gente está viva de cabeza, porque
cuando te dicen algo es así y encima en las redes sociales, en los móviles te dicen, mira, es que esto es amarillo. Y la gente no se cuestiona si es amarillo. Pero esto es amarillo de verdad. ¿Pero a ti te gusta el amarillo? Pero de verdad, ¿qué es el amarillo? ¿No? Esa soy yo, ¿no? Entonces, la gente está viva cuando se plantea cosas y cuando le da una vuelta a las cosas, hay que darle una vuelta a las cosas. Yo muchas veces los actores me dicen, oye, Bego, ¿y esto cómo es? Y a lo mejor en ese momento no lo sé, pero digo siempre, no lo sé, pero le voy a dar una vuelta. Y todos me dicen, eres una de las pocas directoras que dices que le vas a dar una vuelta y se la das. Porque y no te caqueas por ahí. Bueno, porque me interesan los distintos puntos de vista. Es lo interesante. Si todos Además, opinamos lo mismo, la opinión pública al final no es pública. La opinión, o sea, es pública, pero no es tuya, ni es tuya, María, ni es de nadie. Es pública porque te la ha dicho la tele. ¿Y la tele quién la maneja? ¿No? maneja mi barca. ¿Quién la Me la ha maneja? dicho mi madre. Esto es así porque me la ha dicho mi madre. O no, querida, o no. Y a lo mejor con los 40 te das cuenta que no. No, en terapia, en 100 años de terapia, yo qué sé. No. Conmigo, de verdad, a la gente que se asome, mira, el otro día yo descubrí, por ejemplo, a Alexi Blight, algo así, parece que es una chica rubia, una señora rubia londinense que había hecho, grabando entrevistas ella a sus actores, fíjate lo que hace para que no, para que no se inventen nada de lo que ella ha ido grabando. Ellos actúan con un pequeño, o sea, con su pinganillo, para que no se para no meter ningún tipo, ellos estudian su texto, por supuesto, pero el texto está grabado y lo están escuchando durante la representación para no perderse la tos que hubo, el chasqueo de dientes que hubo, la entonación, para que no haya ningún tipo de influencia por parte del actor a esa entrevista que se ha recogido. Creo que hay a veces que, o sea, hay muchas variedades de este teatro, documento, de este teatro verbatim, de esta, bueno, de todas estas cosas que estamos hablando, que me estoy poniendo ya nerviosa, ¿no? Porque me ponen muchas preguntas en la cabeza y porque animo de verdad a la gente que se asome Que se asome a esta... a la ventana. Yo digo siempre, bocíate de una ventana al mundo. Que se asome al mundo, a ver qué hay, A ver, a ver qué hay. A ver qué hay. Yo qué sé, que la realidad de uno ya la conocemos, pero otras realidades no. es verdad. Voy a terminar leyendo este trocito que tú lo has dicho antes, ¿no? Pero un encuentro con Bronen es el teatro para pensar, un teatro presente, pasado y futuro. Un encuentro entre el espectador y el teatro como arte sensible a situaciones sociales y políticas que a menudo se ve condicionado por decisiones gubernamentales y económicas. Es lo que hemos estado hablando todo el tiempo. Un paseo a través de instalaciones, imágenes, textos, proyecciones que muestran el contraste entre la realidad y el mundo mágico del teatro. Me parece una invitación perfecta para que nos reunamos todos en el CICUS, que además es un sitio tan bonito y tan especial, ¿no? Tan ahí con la En la universidad. universidad. Me parece muy bonito ir al CICUS y que desde la universidad se apueste por el teatro en general, porque bueno, es donde se supone donde se crean los pensamientos, aunque últimamente el pensamiento crítico esté un poco más por ahí, ¿sabes? Donde esté por ahí. Pero bueno, es el sitio donde se supone que aprendemos a pensar ya desde una mirada más adulta. Y nos veremos allí este jueves, Bien. que es 21, ¿es 21 o es 21 21? de marzo. A Este las jueves 21 de marzo a las 8 de la noche tenemos un encuentro con Bronen. para que nos Y explote la entre cabeza. nosotras también. Sí, sí, yo me voy a quedar, ¿eh? Y para disfrutar y para asomarnos a esta otra realidad que es nuestra Que es la realidad, ¿no? Una cosa que no lo... realidad del teatro, que tampoco hablamos lo justo. Aquí a Ignacio Pérez, que nos está diciendo muchas cosas bonitas, que, ¡Anda! y por aquí hay muchos comentarios, Bueno, que tenemos mucha ilusión, porque somos las dos intensas, sí, pero bien, intensas, sí, intensas sí, bien. Para que sí. me lo digan intensas gratuitamente. Pero te manda muchos besos, Ignacio.
se lo mandamos nosotros también. Y te dejo ya en libertad, Begoña. Vale. Buen viaje de Sevilla. Que Muchas María, gracias por esta conversación y encantada de conocerte, María. Seguiremos por aquí mucho más teatro, teatro, mucho más teatro. Céntrense, céntrense, vayan al teatro. un beso. Un Nos vemos el besito. jueves, ¿eh? Os espero el Sí, nos jueves en el vemos el cine. jueves. Un Chao, beso. chao. Adiós. Adiós.